Buenos días, chicos. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema de hoy. Recordemos que ya hoy finalizamos el primer semestre, tema 17. Entonces, por favor, estar todos muy atentos, muy activos. Hoy vamos a hacer un repaso de temas que hemos visto en años anteriores. Entonces, pido por favor estar todos muy dispuestos al trabajo del día de hoy. Se titula Tipologías textuales. Entonces, vamos a recordar qué es un texto, ¿listo? Recordemos que un texto es la unidad total de comunicación oral o escrita. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene alguna intención, ¿cierto? De comunicar, de describir, de exponer, de argumentar de una forma sintáctica y semántica. ¿Listo? Eso es un texto. Entonces ya después de haber recordado esto, vamos a empezar a clasificar las diferentes tipologías textuales. Entonces recordemos que entre ellas está todo lo que tiene que ver con los textos narrativos. Recordemos que narrar es contar o referirnos a un hecho real o imaginario que sucede en medio de unos personajes, ¿cierto? En un lugar y un tiempo determinado. Puede ser algo real o puede ser algo fantástico. Entre los elementos de la narración, recuerde que está el narrador, los personajes, la acción como tal, que es lo que ocurre. Entre las partes de la narración está el marco y la historia o el trama de lo que se va a hablar. Entre las clases de narración encontramos la novela corta y el cuento. ¿Listo? Recuerde que debe tener un tipo de narrador, debe tener por personajes, debe tener un tipo de acción, ¿cierto? Y mostrar en qué tiempo y en qué lugar se organiza. Ejemplo de ello está esto: había una vez una mota de polva tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Este texto narrativo debe tener un inicio y un final, ¿listo? Ahora seguimos con el descriptivo. Los textos descriptivos, recuerden como su nombre lo dice, hace una descripción característica de algún objeto, alguna persona, algún lugar, ¿cierto? Dependiendo de lo que se esté hablando. Debemos tener un sentido muy amplio, ya que esto puede ser algo real o puede ser algo abstracto, algo ficticio. También puede ser algo imaginable. La idea de estos tipos de textos es que al momento de leer o escucharlos, la persona se vaya haciendo la imagen de lo que se quiere hablar o mencionar. Entre la descripción está lo denotativo y lo connotativo. También ¿cómo debemos describir? Debemos describir teniendo en cuenta los lugares, los objetos, los procesos y las personas, ¿cierto? Entre los lugares, recordemos que podemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la tristeza, la alegría, ¿cierto? El sitio donde se está evaluando o haciendo, ejemplo, los pueblos, los montes, el río, una casa, ¿cierto? Dependiendo lo que se esté utilizando. El objeto es detallar los rasgos como tamaño, forma, cómo se produce, qué partes tienen, enumerar ordenadamente y cronológicamente cada detalle. El proceso es describir, ¿cierto? Ordenadamente las fases, por eso digo de tener un inicio, nudo y desenlace. Y las personas, cuando se van a describir personas, está la prosopopeya, que es la descripción física de la persona, la etopeya, que es la descripción de los rasgos psicológicos. Ejemplo, es inteligente, es mal geniada, eso es, era de los rasgos psicológicos. El retrato es ya como tal la descripción tanto física como mental de la persona. Y la caricatura es la descripción de rasgos exagerados. ¿Listo? Todo esto es como la retroalimentación. También en el momento de elaborar un texto descriptivo debemos tener en cuenta, ¿cierto? Que el observador puede y debe hacerlo en primera o en tercera persona. Debe ser un mundo real o imaginario, entre ellos los paisajes, los ambientes, los exteriores, las personas. Entre los recursos están las imágenes, las metáforas, los diferentes textos.
Entre los tipos de textos descriptivos encontramos la topografía, la zoografía, la cronografía. Y según el lenguaje están los científicos, los literarios y los coloquiales. Acá está un ejemplo, ¿listo? De un texto descriptivo. Es un perro grande de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y ahí empieza como tal a relatar cómo él físicamente. Luego siguen los argumentativos. Los argumentativos son aquellos textos que quieren defender la idea propia de alguno, ¿cierto? Pero busca argumentar su idea frente al receptor, ¿cierto? Sea positiva, sea negativa. Este texto argumentativo tiene una estructura, entonces está la introducción, que es donde se presenta el tema y se da como el interés al receptor. Luego viene la exposición de la tesis, que es donde se expone como tal la idea fundamental y lo que se quiere dar a reflexionar o a dar a conocer. Entre el cuerpo argumentativo está el discurso ya como tal, ¿cierto? Según las pruebas que se tuvieron acá en la tesis. Y en la conclusión es todo lo que ya se concluye en todo lo anterior. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entre las características está que la finalidad es dar a entender una idea, ¿cierto? Y que el receptor la atienda e indique correctamente. También tiene un carácter dialógico, la función es cognitiva y apelativa, ¿cierto? Tiene una tesis, una postura del emisor y también el emisor puede argumentar razones de diferente tipo según lo indique. Entre los tipos de argumentos está la argumentación científica, la subjetiva, ¿cierto? Todo lo estético, la asistencia, la justicia, todo lo personal, comparaciones y demás. Esos son los diferentes tipos de argumentos. Recuerden que esta postura es defender la opinión que tiene positiva negativamente, ¿cierto? Eso es lo que hace el texto argumentativo, que agrupa una idea personal y la da a conocer al otro. Pero esta intención es de que la persona que nos está escuchando entienda nuestra idea y la valore según nuestra postura, ¿cierto? Esa es la finalidad del texto argumentativo. Acá vemos un ejemplo, crítica de cine. Ahí se está criticando, pero desde la postura del emisor, ¿cierto? Entonces, muy importante, antes de redactar eso debemos conocer el tema. El tipo de texto expositivo dice que lo que ofrece o lo que quiere dar a conocer es un tema determinado, ¿cierto? Debe ser claro, ordenado y su finalidad principal es transmitir información sobre alguna cosa. Entonces, hay dos modalidades de textos. Está la divulgativa, que es el tipo de texto expositivo que se dirige a un público amplio, ¿cierto? Ya algo más formal, algo más coloquial. Y está la especializada, que está dirigido a un público específico de un área de conocimiento. Ejemplo, vamos a trabajar sobre un tema científico, sobre un tema informativo, entonces dependiendo cada especialidad. Entre las características, entonces, son neutros, tienen oraciones de carácter explicativo, utilizan apoyos como diagramas, diapositivas, folletos, ¿cierto? Porque están dando a conocer diferentes temas. Acá vemos el ejemplo, chicos. Entonces, como les decía, este tema básicamente es como un repaso de temas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en este momento nos vamos a disponer, vamos a observar un video. Entonces, ahí nos mencionan diferentes ejemplos y diferentes características de cada uno de estos mencionados o diferentes textos tal vez que hemos trabajado, pero no con claridad. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy vamos a hablar de las tipologías textuales. El texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con un sentido inseparable, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica, es decir, redactado según las reglas gramaticales. Puede ser tanto oral como escrito y la extensión es variable. Según la estructura interna,
los textos pueden tener distintas formas o modalidades. Narración o texto narrativo. Generalmente este tipo de texto es literario y se le ha denominado relato. Su función principal es contarnos una historia, por lo que es súper importante qué es lo que nos cuenta, el tipo de narrador, el orden y la duración de los hechos, el espacio narrativo y, por supuesto, los personajes. Descripción o texto descriptivo. Tiene como función decirnos con detalle cómo son las cosas, las situaciones o las personas. Existen dos tipos: la descripción técnica, donde es importante la precisión, la objetividad y la claridad, y la descripción literaria, en donde lo principal va a ser la expresividad ayudada de adjetivos y recursos literarios como las figuras retóricas. Exposición o texto expositivo. Su objetivo es informarnos acerca de algún hecho, suceso o fenómeno de manera objetiva, es decir, que el autor no anteponga sus pensamientos, opiniones o sentimientos. En este tipo de texto es fundamental la claridad y la precisión, así como un orden claro y coherente del contenido. Argumentación o texto argumentativo. El objetivo de este texto es dejar una postura clara acerca de algún tema, sobre todo de los que causan polémica. También puede ser que busque convencer a la gente para realizar alguna acción. Para esto, debe de tener coherencia y sobre todo una influencia afectiva para conmover al receptor. Diálogo. Su objetivo es hacer un intercambio de ideas entre dos o más personas, lo que conocemos como conversación, pero también se utiliza en el debate, la mesa redonda, la entrevista, etc. Existen tres tipos de diálogo: el diálogo en el relato, que va dentro de una narración; el diálogo en el teatro, que es la parte fundamental debido a la natural interacción entre los personajes de la obra, excepto que estemos ante un monólogo o soliloquio; y el diálogo como género literario, que es una herramienta para contarnos una historia o enseñarnos algo a través de una conversación. A principios de los años 90, J.M. Adam propone el concepto de secuencia textual, que implica el hecho de que dentro de un texto aparecen pasajes descriptivos junto a narrativos, o que dentro del diálogo hay argumentación o explicación. Así propone el concepto de secuencia dominante para organizar los textos. Esto quiere decir que los textos pueden presentar más de un tipo de secuencia, pero la que predomina le dará la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, un cuento tiene secuencias narrativas, descriptivas y en ocasiones diálogo, pero la secuencia dominante es la narración, por lo tanto es considerado un texto narrativo debido a su secuencia dominante. ¿Cuál es tu tipo de texto preferido? Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con todos tus amigos. Esto fue Lengua de Tarde. Listo, entonces luego de observar el video y la explicación sobre el tema, como yo le decía al iniciar, el tema que vamos a observar hoy es el tema número 17. Entonces, chicos, es muy importante, estamos haciendo es como un repaso de temas que hemos visto anteriormente, de todos los tipos de textos, que son lo mismo que tipologías textuales. Entonces, es importante ver que cada uno tiene una forma, ¿cierto? Una estructura diferente, así estén todos, así sean narrativos, así sean literarios, descriptivos, todos tienen una función diferente. ¿Listo? Entonces vamos a observar rápidamente qué debemos realizar hoy en nuestra guía de trabajo. Entonces, por favor, estar ahí atentos. Listo, entonces guía número 17. Acá una vez más nos muestran qué características tienen los textos narrativos. Entonces este tiene introducción, nudo y final. Narrativo es porque narra una secuencia o una historia sobre algún suceso. Acá observamos el apoyo audiovisual. Entonces recordemos que debemos verlo en plataforma y en base a lo que observamos en plataforma vamos a contestar qué es un texto y vamos a mencionar las características
de los diferentes tipos de textos que salen en el video. Es muy importante, chicos, que mencionen las características como el nombre lo está diciendo. Muchos simplemente ponen el nombre y lo dejan así. No, ahí deben mencionar características de cada uno de los tipos de textos observados. ¿Listo? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué sirve? Es muy importante realizarlo correctamente y completo. En el centro de actividades, una vez más, encuentran diferentes características y aportes sobre las tipologías textuales. Entonces les piden que deben subrayar ideas principales e ideas secundarias. Entonces pueden utilizar dos resaltadores o dos colores diferentes y lo van a resaltar. Es muy importante, chicos, que hagan esto porque pues recordemos que estamos en español y literatura. Yo debo calificar que ustedes estén leyendo. Si ustedes no subrayan las ideas principales o lo más importante del texto, yo voy a dar por entendido que no se están haciendo las lecturas. Entonces es un punto que yo siempre califico en las guías de trabajo. Entonces para que lo tengan en cuenta. Ahí dan características, ejemplos de cada una de las tipologías textuales. Entonces ustedes simplemente leen y seleccionan y van subrayando de cada subtítulo que encontramos ahí en la guía de trabajo. En el siguiente punto dice que deben realizar un mapa conceptual. Este mapa conceptual no debemos buscarlo de internet, no, sino en base a la lectura que realizamos anteriormente, vamos a contestar, ¿cierto? Entonces recuerden que un mapa conceptual tiene conceptos, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su utilidad? Pues debe tener conceptos de cada uno de los tipos de textos que están anteriormente en la lectura. En las actividades les van a mostrar diferentes tipos de textos. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Deben leerlos y luego de leerlos van a escribir qué tipo de texto es. Si es un texto narrativo, descriptivo, dialogado y por qué creen ustedes que es ese tipo de texto y van a dar la opinión de ustedes frente a la lectura. Entonces es algo muy sencillo, pero deben completar las 3 preguntas que están ahí. Igual con los otros textos, ¿listo? Escriben qué tipo de texto es, por qué es ese tipo de texto y dan la opinión personal de ustedes. En el siguiente punto, luego de los textos, dice que deben realizar un mapa mental sobre los diferentes tipos de textos. Entonces, no lo deben buscar de internet. Recuerden que el mapa mental siempre gira según las manecillas del reloj. Tampoco podemos poner palabras como caigan, no, sino debemos hacerlo de la importancia según cómo giran las manecillas del reloj. Deben ser palabras claves, dibujos muy llamativos, utilizar colores, resaltadores, ¿cierto? La idea es que lo hagamos de una forma muy bonita. Acá en el siguiente deben realizar o inventar un texto narrativo, entonces pueden inventarse un cuento, una leyenda, ¿cierto? Pueden inventarse una fábula. Recuerde que este debe tener título, debe tener un inicio, debe tener un nudo y un final. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el otro punto es realizar un texto instructivo. Entonces el texto instructivo deben realizarlo en una hoja. Lo pueden realizar sobre una receta, cómo hacer una pizza, cómo hacer una ensalada de frutas, cómo armar una mesa, bueno, como ustedes quieran. También debe llevar un título y debe ser muy claro, tiene que llevar dibujos, ¿cierto? Tiene que ser muy llamativo. Un texto instructivo es dar instrucciones a una persona de algo que no conoce, o sea, no lo conoce, ni sabe armarlo, ni sabe nada sobre ello. Entonces debemos hacer los dibujos bien claritos. Si es, digamos, una receta de cocina, entonces tratar de ponerlo de tal forma que cualquier persona lo entienda, ¿listo? Entonces es importante eso. Aquí en esta última fichita, aquí yo ahorita les voy a enviar un audiolibro, entonces necesito que por favor ustedes completen la ficha de lectura. Si ustedes quieren, pueden realizar el resumen del audiolibro o pueden realizar una infografía o pueden realizar el dibujo del personaje principal o el dibujo de la escena que más les guste, pero también es otro punto que voy a calificar, ¿listo?
Y para recordarles, chicos, que estamos en el tema 17, todo debe quedar en plataforma realizado. También no olviden el documental que tienen que enviar ya finalizado en la investigación tema 17. Y no sé, chicos, si alguno tenga una duda, los escucho.